Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra en toda gracia y por ella el mensaje de cada día, que hoy hemos titulado Los frutos del Espíritu Santo. La fe, segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. La verdadera justicia, escúchalo bien, es por medio de la fe. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 22, 31 y 28. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Escúchalo bien porque esto es muy importante. Mira cómo habla el Señor. Dice, la justicia de Dios es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, la fe te lleva a creerle a Dios, a obedecerle y a hacer toda su palabra. Dice aquí, para todos los que creen en Él. La fe no invalida la ley. Escúchalo bien. En ninguna manera, dice el Señor, antes la confirma en el creyente. Dice, concluye estos versos diciendo que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir? Que la obediencia a Dios ya te hace justo en todas las cosas. Por eso los apóstoles decían, es mejor obedecerle a Dios que obedecerle a los hombres. Si tú le obedeces a Dios, ya en la ley de Dios ya está arropada todas las leyes de los hombres. Escúchalo bien. O sea que la fe en Cristo nos vivifica en el poder de la justicia. Escrito está en la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Mira, en cada versículo Él lo va confirmando. Dice, y el cristiano es hallado en Cristo no teniendo su propia justicia. O sea, la de las leyes. Dice que es la propia justicia en Cristo es por la fe en Él. La justicia que es de Dios por la obra de la fe. O sea, por la obra de la palabra. Si Dios es justicia, su palabra toda es justa. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 9, del verso 30 al 32. Los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como obras de la ley. Mira, más importante aún, escucha bien lo que el Señor te está diciendo en estos versos. Dice, los gentiles, refiriéndose a todas las naciones diferentes a la de Israel. Esos somos los gentiles, tú, yo. Dice, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. O sea, nosotros que no sabíamos de las leyes de Dios, que no conocíamos de los mandamientos de Dios, hemos alcanzado la justicia. ¿Por qué? Porque la hacemos por fe, obedeciendo toda la palabra del Señor, recibiendo la gracia en Cristo de poder hacer, de poder obedecer y de poder hacer.
Dice aquí la palabra, más Israel, o sea, el pueblo escogido por Dios, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó la justicia. No la alcanzó. Mira, y aquí pregunta, dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Mira, en la carne los hombres no son capaces de cumplir la ley. Escúchalo bien. Solamente en la gracia y recibiendo ese nacimiento espiritual somos facultados para obrar el bien, para obrar lo bueno, para ser siervos de la justicia de Dios. Escúchalo bien porque esto es muy importante. Esto es tu carácter en Dios. La justicia que es por fe purifica los corazones. Mira, qué tan importante es obrar la justicia de Dios, porque eso nos purifica. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Mira, ahora delante de Dios no hay diferencia entre el pueblo de Israel y todos los gentiles, porque Dios lo que realmente quiere a través de la justicia es purificar nuestros corazones. Escúchalo bien. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mira, dice aquí nuestro Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos, hablándole a ti y a mí, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mira, cada vez que la palabra la recibamos en nuestro corazón, cada vez que la obremos obedeciéndole a Dios, esa palabra nos está limpiando, esa palabra nos está purificando. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, del verso 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Importantísimo. Escúchalo bien. Dice aquí la palabra que los injustos, ¿quiénes son los injustos? Todos los que obran en contra de la ley de Dios, de sus mandamientos. Si los mandamientos y la ley de Dios son justicia, ir y hacer contra ellos es obrar injusticia. Dice el Señor muy claro en estos versos, dice, no heredarán el reino de Dios. Dice, ni los fornicarios, o sea, los que no han legalizado su matrimonio delante de las leyes. Dice, ni los idólatras, o sea, los que hacen imágenes para postrarse a ellas y adorarles y hacerles rezos. Ni los adúlteros, ni los que son infieles a sus cónyuges, ni los afeminados, los que son cobardes y se retiran del evangelio, ni los que se echan con varones, ni los que tienen relaciones sexuales del mismo sexo, mujer con mujer, hombre con hombre, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los soeces de vocabulario, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escúchalo bien, dice la palabra, sigue diciendo, y esto éramos, o sea, ya en la gracia del Señor, ya hemos sido librados del pecado. Dice, ya habéis sido lavados por la palabra, dice, santificados, justificados en Cristo Jesús y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que obra en nosotros, el querer como el hacer, conforme a la verdad y a la justicia de Dios. Escúchalo bien porque esto es muy importante para tu vida espiritual y como creyente. Creer en Dios es la confianza puesta en su palabra.
Escúchalo bien, por eso la Biblia lo es el todo para nosotros. Escrito está en Apocalipsis capítulo 22, verso 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Mira, aquí Dios se identifica a nosotros, dice yo soy. ¿Quién es Dios? Dice el alfa y la omega. Ahora, ¿qué es el alfa y la omega? Es la primera y la última letra del alfabeto griego. Y así como la escritura fue escrita en este idioma, parte de ella, así ha sido traducida a todos los idiomas del mundo. Para nosotros, Dios es la A y la Z de nuestro alfabeto. Y por esas letras se forman o se escriben todos los pensamientos o todos los deseos del corazón, porque con ellas se forman las palabras. Y entonces Dios dice, yo soy, como quien dice, yo soy lo que está escrito en las sagradas escrituras. Dice él también, el principio y el fin. Dios a través de la Biblia, él cuenta su creación desde un principio y hasta un fin, cómo van a ser las cosas. Y también nosotros por las escrituras nos damos cuenta que él fue el primero, porque él ahí empieza a orar toda su creación y va a ser también el último. Y seguirá con los postreros, o sea, seguirá con los que alcancemos la salvación. Escrito está en el Evangelio de San Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Más claro aún, mira el Señor como te dice, escudriñad las escrituras, estúdielas, porque ellas son las que dan testimonio de Dios. Mira, escrito está en Primera de Samuel capítulo 3, verso 7 y verso 21. Ahora, ¿qué tiene el estudiar y el escudriñar las escrituras? Lo que vivió Samuel y lo que quieres vivir tú y lo que quiero vivir yo. Escucha bien lo que dice estos dos versos. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová se manifestó a Samuel por la palabra de Jehová. ¿Tú quieres que Dios se manifieste a tu vida? ¿Tú quieres conocer a Dios? Lee las Sagradas Escrituras, por favor. Estúdialas, escudriñalas. Mira lo que Dios está contando con la vida de Samuel. Samuel no conocía a Dios. Escúchalo bien. Y Jehová se manifestó a Samuel por su palabra. Así como se está manifestando a tu vida y así como se ha manifestado a la mía. ¿Qué pasa con la palabra? A través de ella, Dios le revela a todos quién es Él y qué quiere Él. Escúchalo bien. Apréndelo y ojalá nunca se te olvide este mensaje de hoy. Que el Señor te continúe bendiciendo, que te llenes cada día de gracia, de esa vida espiritual y que des ese buen testimonio de Cristo en tu vida. Amén, amén y amén.